Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a Las Consecuencias. ¿Cómo anda, Nicolanto? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, noches. Ansioso, ansioso. De hecho, en un ratito seguramente vamos a estar comunicados con el acto donde va a estar Leandro Santoro, el cierre de campaña de la ciudad de Buenos Aires. Así es, ahí en el Teatro Gran Rex y ya con la presencia confirmada de la fórmula presidencial que componen Sergio Massa y Agustín Rossi. Van a estar presentes en el acto y seguramente cerrarán la velada allí en el Teatro Porteño. Muy bien, vamos a arrancar como todos los días con el repaso de los temas importantes en la jornada de hoy. ¿Por dónde arrancamos, Nico? Y arranquemos por esta recta final de esta primera de las 3 campañas que va a tener este año a nivel nacional. 3, sí, efectivamente hay balotaje y con distintos cierres, con distintos actos definitorios, con definiciones también de algunos actores que habían demorado hasta ahora decir por dónde se inclinarían, con una sola característica en común, que es que nadie sabe a ciencia cierta con qué se va a encontrar el domingo cuando abran las urnas. Lo cierto es que realmente ese es el tono común que uno encuentra con todos los interlocutores, del oficialismo, de la oposición, de las distintas líneas internas. Todos te dicen, mira, la verdad es que no sabemos qué puede llegar a pasar. Lo cierto es que en esas circunstancias y en esa incertidumbre, cada candidato avanza y todos ellos van dejando definiciones. Ellos también, bueno, otras figuras que se definen. Si te parece, repasemos algunas de las más importantes de las últimas 24 horas. Termino diciendo algo que para mí es muy importante. Nosotros necesitamos que Sergio Massa el próximo lunes en la tapa de los diarios aparezca como el candidato más votado. No nos tiembla el pulso a la hora de defender la mejora del ingreso en la Argentina. Y no nos va a temblar el pulso en la medida que tengamos capacidad de hacerlo para defender la mejora del ingreso en la Argentina. Amo profundamente este país, estoy orgullosa de ser argentina. Y a lo que dicen que este es un país de mierda, qué olor a caca despiden ustedes. Váyanse, mi amor. Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, ¿cuándo te vas a la mierda? Necesitamos su apoyo. Necesitamos que vayan a votar. Si quieren sacar a estos políticos ladrones, levántense el domingo, vayan a las urnas y voten. Lleven a sus amigos, lleven a sus hijos, lleven a sus madres, lleven a sus abuelas. No se queden en sus casas. La forma de cambiar en este modelo es yendo a votar. Mi abuela tenía un dicho. Y son los dichos, yo estoy grande, te imaginas los dichos de mi abuela, digamos, no puede ser que alguno... Pero mi abuela, cuando se refería a alguien que andaba despreocupado por la vida, decía, anda de cuerpito gentil. Lo que hay que tratar de hacer es que la sociedad, los que vayan a votar, no vayan de cuerpito gentil. De haber logrado reflejar algo que ya es una realidad, que es, soy el único candidato del PRO, tener el apoyo de Mauricio, de Horacio, de Patricia, María Eugenia, que está en Mendoza, pero podría haber estado, Pinedo, tantos otros. Para mí es un orgullo, es parte del mensaje que estamos queriendo dar, que es que hay un camino que comenzamos hace 16 años como equipo y que queremos continuar. Horacio cree que hay que ir en la misma profundidad del cambio, pero que él necesita una mayoría más amplia, ¿no? Él habló del 70%, una mayoría ampliada donde participen otros protagonistas de la dirigencia. Entonces ahí donde yo tengo lo hemos hablado muchas veces con él, yo tengo la diferencia con él. Yo creo que la verdad, mi experiencia dice, Joaquín, que es difícil que aquellos que han sido y siguen siendo responsables de esta degradación, de esta decadencia argentina, estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios. Y Mauricio Macri tiene todo el derecho de dar su opinión. Nosotros en ese sentido somos muy respetuosos de él en particular por la relación de años que tengo. Y en general cada uno da su opinión. Yo estoy convencido de la necesidad de construir una mayoría amplia y sólida. Primero, porque necesitamos las leyes en el Congreso. Todo lo que hablamos durante, no sé, un rato largo y todas las propuestas que hicimos requieren leyes en el Congreso. Y las leyes se votan por mayoría, obviamente.
si no hay leyes no hay cambios, y si no hay cambios nos hundimos como país. Y yo creo eso. Bien, ahí algunos títulos que quedan de este repaso del día. El apoyo de Mauricio Macri a Patricia Bullrich, sin decirlo, y no es algo menor. Ha habido muchas especulaciones en ese sentido, sobre todo porque fue el mismo día que Horacio Rodríguez Larreta finalmente sí dijo que iba a votar a Jorge Macri. Sí. Algunos dicen, bueno, a lo mejor Larreta terminó apoyando a Jorge Macri a cambio de que Mauricio no apoye explícitamente a Patricia Bullrich. Especulaciones que obviamente los protagonistas no confirmarán ni desmentirán. Me impactan dos cosas también de este resumen. Primero, la insistencia de casi todos de que se vaya a votar. Ha sido muy baja la participación en las elecciones provinciales. Eso llamó la atención, prendió un montón de alarmas. 40 años de democracia cumplimos este año y ha habido muchas provincias con récord de baja en la participación. Realmente es como coincidir con Milei, pero bueno, sí, o sea, las cosas se cambian votando y es preocupante que haya mucha gente sin ganas de ir a votar. Sí, fíjate, Ari, que eso tiene que ver con la incertidumbre que yo mencionaba hace un rato. Todos creen que si hay baja participación pueden ser sus votantes los que se queden en casa. Claro. Lo cree Larreta, lo cree Milei, lo cree el peronismo. Entonces ahí hay una cuestión donde se intensificó este mensaje y me parece importante resaltarlo. También, para hablar con datos, marcar que si bien es cierto que en varias provincias este año la participación fue récord negativo, por lo bajo, en promedio la participación está unos 5 puntos por abajo de lo que venía siendo. Es decir, viene a la baja, es claro, hay un fenómeno a la baja, es claro, no es un derrumbe. No hay una crisis absoluta de legitimidad como había en 2001, donde el 30% de los votos eran entre blancos e impugnados, por ejemplo. Eso no se ve. Claro. El blanco creció un par de puntos, pero está abajo de los 10. ¿Es una preocupación? Sí, no es una crisis. Claro, claro. Pero bueno, en el caso de Santa Fe, 63% de participación, un voto en blanco importante, impugnados importante, también te da poca legitimidad después al que gane, asume con menos poder. Pero bueno. Anotemos otro dato, que es que siempre en las PASO vota menos gente que en las generales. Siempre en las PASO vota menos gente que en las Esto para tener en cuenta el domingo. Siempre es como un electrocardiograma. Bueno, y me quedé con otro tema también que tenías algo más. Me quedé con otro tema también de lo que dijo Macri para engancharlo con el segundo tema del día. Dale. Que es, viste que Macri habla de los que tienen privilegios. Sí. ¿No? De los que se oponen a los cambios son los que tienen privilegios. Entonces es esa instalación todo el tiempo de que el que tiene privilegio, por ejemplo, es Cristina, que cobra una jubilación de expresidenta, la misma que él, digamos. Que tiene privilegio, ¿quién? Un diputado que cobra un sueldo de diputado. Que tiene privilegio, ¿quién? Un senador. Cuando en realidad, justamente, la discusión es que hay que reducir los privilegios de la clase a la cual pertenece Macri, que es el gran empresariado que incluso en estos 3 años y medio, pandemia incluida, cuando la Argentina creció, se quedaron con mucha más parte de ese crecimiento que el sector de los trabajadores. Sí, claro. O sea, todavía no se ha recuperado la participación de los trabajadores que dejó Cristina, justamente porque los privilegiados no son el sector que representa Unión por la Patria, son el sector que representa Macri. Y ayer, lo vamos a escuchar, ayer en esa misma entrevista con Joaquín Morales Solá, Macri habló incluso de que el problema que tenemos es que tenemos al FMI acá. Y el que estaba enfrente, le iba a decir periodista, pero hacemos cosas distintas. Entonces, el interlocutor. Sería el interlocutor, el que le tiraba centros. Nada, no le dijo nada, pero mira, escúchenlo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global. Los argentinos van a volver a confiar y también el mundo, después que los argentinos confíen, va a volver a confiar. Ahora, y aparte el fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, a decir, bueno, avalo esto, y eso también nos va a hacer una ayuda enorme frente a lo que viene. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica.
que nos haría retroceder y dañaría a todos. Ya que ya está acá el FMI. Bueno, veíamos que el que trajo al FMI fue Mauricio Macri. Y la que se lo recordó fue Cristina. Sí. Hacía rato que no hablaba, hacía rato que no aparecía en la campaña. De hecho, hay incluso un reclamo de que Cristina sea parte de la campaña que ella diseñó con la fórmula presidencial de Massa y de Agustín Rossi. Bueno, apareció no con un tema de campaña, pero sí para contestarle a Mauricio Macri en un tuit que dice: ¿en serio? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi, hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios. Lo trajiste vos, papi. Parece que lo escribió Moria el tuit, pero bueno, la verdad que es muy impresionante también la falta de repregunta y de vuelta, así como en algún momento instalaron que este gobierno fue el que más deuda en dólares tomó, cosa que no solo es falso, sino que es imposible. Porque a este gobierno no le prestaban dólares, porque todos los dólares que había en el mundo para tomar los pidió Macri, no los devolvió y se los prestaron irresponsablemente porque no se podían devolver. Ahora directamente dicen, el problema es que el FMI está acá. Claro que está acá. Lo trajiste vos, Mauricio Macri. Bueno, realmente impresionante, y por eso lo juntaba con lo de la otra parte de hablar de los privilegiados. Bueno, ¿qué? No, que también se refirió a este tema y salió a cruzar a Mauricio Macri el candidato. ¿Massa? Massa, sí. A ver, así ¿qué es. dijo? Sergio, la última, ¿cómo tomaste estas declaraciones de Mauricio Macri el día de ayer, que dijo ahora ya que está el fondo acá, como si hubiese venido solo, nos va a tener que ayudar, y que se quejó del cepo que propició el fondo? No, bueno, a ver, dos cosas. Primero, el cepo no lo propició el fondo, lo puso Macri. Y segundo, el fondo está acá porque lo trajo Macri. Néstor le había pagado y se había ido de la Argentina. Y nosotros vamos a generar una Argentina exportadora que le pague al fondo y lo vuelva a sacar de la Argentina para recuperar soberanía y para ser una nación en serio, porque convivir con el síndico de la quiebra que le decretó Macri a la Argentina cada 3 meses en la economía es un problema. Bien. También, cuando Macri dice el fondo, ahora que ya está acá, nos va a tener que ayudar, lo que está diciendo es más o menos lo mismo que dice Patricia Bullrich. Vamos a pedirle más plata. Claro. ¿No? Eso es lo que piensa Macri, cómo el fondo nos va a ayudar. Pues no es que plantea, bueno, tiene que bajar las sobretasas, no, bueno, tiene que revisar los mecanismos. No. Lo que va a ir es pedirle más plata para hacer su plan de shock. Totalmente. ¿Qué más, Nico? ¿Qué tenemos? Bueno, novedades. Hoy habíamos anticipado anoche que se reunía la Comisión de Juicio Político nuevamente, que se esperaba la presencia de Marcelo D'Alessandro, que había faltado una semana antes, había puesto excusas para faltar. Bueno, sorpresa. Faltó de nuevo. Faltaron todos. Faltó Marcelo D'Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño. En la secundaria, cuando eran pocos en el aula, decías, che, si hay 3 de los que estamos acá que se van, sí. Hay menos que la cantidad mínima para arrancar la hora y hay hora libre para todos. Sí. Bueno, medio que se pusieron de acuerdo. Y algo así porque se puso de acuerdo con la oposición también. La oposición vació la Comisión de Juicio Político y no le permitió avanzar, lo cual derivó ya en un pedido de parte del oficialismo a la Corte Suprema de que sancione o aperciba a Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati, porque el otro día, cuando sí fue a declarar Silvio Robles, bueno, declarar es un eufemismo. Se limitó a repetir todo el tiempo que él no iba a declarar por el artículo 18 de la Constitución, que dice que no vas a declarar en tu contra, y por el artículo 8 del Reglamento de la Justicia, que dice que no podés contar lo que sucede dentro de tu juzgado. Ahora, eso no te exime, siendo testigo en una comisión de juicio político del Congreso, de responder preguntas respecto, por ejemplo, de si tenías una relación promiscua con Marcelo D'Alessandro y si le mandabas información en los chats que se filtraron supuestamente del celular de D'Alessandro de una causa importante que tenía que resolver la Corte, que era la causa de la coparticipación. Entiendo que Larreta incluso habló en estas horas de esa causa, diciendo que él le va a devolver la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, coparticipación que Macri, siendo presidente, le duplicó y que Alberto le dijo, no, mira, no te corresponde eso, y eso derivó en una causa que terminó en la Corte. Bueno, todo eso es un capítulo importante de la Comisión de Juicio Político, porque lo que se investiga es si hubo un acuerdo entre Horacio Rodríguez Larreta y la Corte Suprema materializado entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro para el destino de miles de millones de pesos que Macri le regaló a Larreta en su momento y que gracias a eso Larreta los tiene para campaña. Porque decís, ¿en qué lo gasta? Una parte de eso era para la policía. La policía porteña es la única policía del país que es solventada por el Estado Nacional. Sí. Todo el resto de las provincias pagan sus policías. Bueno,
esa plata, Alberto Fernández, el gobierno le dijo, te la vamos a dar. Pero es esto. Vos tenés un excedente. Bueno, ese excedente no. ¿Qué hace Larreta con ese excedente? Bueno, se imaginarán. O veredas o pauta. Sí, la próxima vez que escuches a un opositor quejándose de que el Congreso no funciona, bueno, el mecanismo del Congreso que está funcionando por estos meses es la Comisión de Juicio Político y son ellos los que le están vaciando. Y si no funciona en las comisiones y en el recinto es porque ellos están decididos a no votar ninguna iniciativa que presente el gobierno en estas circunstancias, incluyendo algunas que en realidad les van a quedar a ellos si llegan a ganar la elección, como hablábamos ayer con la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Totalmente. Bueno, último tema. No se asusten los periodistas que cubren judiciales en toda la prensa argentina, no se han tomado vacaciones, simplemente han decidido ignorar la causa Cuadernos. En estos días hemos visto muchas notas respecto, por ejemplo, a algo que sí les preocupa y es qué va a pasar con la jueza Ana María Figueroa, una de las pocas juezas que no controlan en la Cámara de Casación y que tiene que resolver causas contra Cristina como la causa Memorándum de Otesur, a ver si las reabren otra vez, la causa Memorándum por tercera vez, la Otesur por segunda. Pero se ve que no les interesa cubrir qué pasa con la causa Cuadernos. ¿Qué pasó con Cuadernos? Bueno, Cristina, así como el otro día les contamos que pidió que se adjunten las pericias que demuestran que hay otra persona que escribió y que al chofer Centeno le dictaron o copió lo que tenía escrito, en por lo menos 3 de los 8 cuadernos, ¿sí? Ahora Cristina fue a la corte directamente y le dijo, anulá este juicio. Directamente. Porque acá tengo 2 pericias que te muestran que la foja 1 del expediente, la causa Cuadernos, yo la tengo, son miles y miles de hojas, pero miles, ¿eh? Cada cuerpo es así, tiene, ya no me acuerdo si cerca de 50 cuerpos, o sea, hagan el cálculo. Pero en la 1 arranca con Diego Cabot, el auxiliar de Fiscalía de Stornelli que trabaja en el diario La Nación, llevándole a Stornelli los cuadernos. Así arranca. Bueno, si en la hoja 1 sabemos ahora que los cuadernos fueron adulterados, no los escribió Centeno en algunas partes y en las partes que escribió le dictaron o las copió, bueno, todo lo que vino después ya no vale. La famosa fruta del árbol podrido, envenenado o podrido, exactamente. Bueno, Cristina le dijo esto a la Corte. Te dirán, bueno, lo mismo que con lo de Robles, ¿qué va a contestar la Corte? Y nada. Nada, lo mismo que hizo la Corte en la causa Vialidad, que la pidió, la miró, no había nada, la dejó correr y terminó con la condena a Cristina. Lo más probable es que la Corte en este caso tampoco diga nada, pero bueno, la noticia es que Cristina otra vez le dijo a la Corte, suspende este juicio porque es un verdadero papelón la causa Cuadernos. Muy bien, ¿te parece que vayamos una tanda? Dale, tanda, ya venimos. Muy bien, 7 de la tarde, 24 minutos. En este momento sigue el cierre de campaña de Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a escuchar un poquito qué es lo que sucede. A ver. Sí, que fíjense que nos construimos de verdad como alternativa, porque somos la alternativa para gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y tanto es así que los obligamos y les impusimos nuestra agenda. Pero no la nuestra, la de este sector de la política, la de la sociedad. Tuvieron que salir del marketing, tuvieron que salir del discurso vacío y tuvieron que empezar a hablar de los problemas reales de la gente. Porque, ¿qué dijo nuestro compañero Leandro? Dijo, lo primero que vamos a hacer cuando seamos gobierno va a ser derogar el código urbanístico. ¿Y qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer todos los candidatos de la oposición? Tuvieron que salir a sentar posición. Incluso alguno tuvo que salir a tergiversar la realidad, ¿no? Y a decir, no, que no había votado, pero sí había votado. Bueno, ahí está. Hay varias cosas de la realidad que los desmienten. Costa Salguero los desmiente. Bueno, ahí estaba hablando Paula Penaca, primera candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, actualmente diputada, secretaria parlamentaria del bloque de El Frente de Todos / Unión por la Patria. En un ratito lo vamos a escuchar, apenas empiece a hablar, a Leandro Santoro, el candidato a jefe de gobierno. Pero queremos resaltar algo importante respecto de las elecciones del domingo, y es, primero, que vayan a votar. Digo, ahora les vamos a marcar un montón de cuestiones que tienen que tener en cuenta, que causan preocupación, pero primero que vayan a votar. Esa es la primera cuestión que queremos transmitirles. Ahora, vamos a ir a votar solo en la Ciudad de Buenos Aires, en un sistema muy complejo, responsabilidad pura y exclusivamente de Horacio Rodríguez Larreta, decidido en abril, cuando estaba terciando en la interna, que finalmente ayer termina apoyando a Jorge Macri, pero cuando Rodríguez Larreta no quería a Jorge Macri,
Y para que su candidato, que era Martín Lustó, tuviera más chances, dijo, vamos a hacer las elecciones concurrentes. ¿Qué es elecciones concurrentes que vamos a tener el domingo? Que vas a tener que votar 2 veces. Una en papel, como siempre y toda la vida y siempre funcionó, para los cargos nacionales, o sea, presidente, diputados, etcétera. Y después vas a tener que volver a la mesa y votar con una máquina, con una computadora, con voto electrónico, que es lo que ha impuesto también Horacio Rodríguez Larreta. El primer dato de todo esto, y que está causando mucha preocupación, es el siguiente. Se tarda aproximadamente 3 minutos en hacer todo ese circuito. O sea, vas, le dejas tu documento a las autoridades, pasás a un biombo o un cuarto, metés la boleta de papel en el sobre, después pasás al otro, votás con la pantalla, con la computadora, después salís y metés 2 sobres en 2 urnas. Ese sería el circuito. Exactamente. Bueno, se calcula que se tarda 3 minutos, es un estudio que hizo la Universidad Nacional del Comahue, tomando lo que pasó en las elecciones de Río Negro y Neuquén. Una que se hizo con papel, otra que se hizo con voto electrónico. Bien. Votan más o menos 250 personas por mesa. 250 por 3 minutos, si todo funciona como un relojito, te da 800 minutos. Sí. Lo dividís por 60, que te daría la cantidad de horas que se necesitan, y te da 13,3 horas. Sí, eso es más de lo que dura la jornada electoral. Exacto. La jornada electoral dura 10. Dura de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces hay una preocupación de los partidos, diciendo, che, no da el tiempo. No da el tiempo. ¿Qué dijeron de la ciudad? Bueno, vamos a hacer votar a uno en la de papel y mientras el otro esté votando en la electrónica. Tiene que darse esa sincronización. Es muy difícil y ni hablar los problemas que va a haber para el conteo. Y además se compromete el secreto del voto. Hay que ver cómo lo arman, pero es bastante delicado todo eso. Y sobre todo parece haber sido hecho apuradas, ¿no? No daría la sensación de que quien pensó este sistema lo hizo teniendo como prioridad la correcta experiencia del usuario, por así decirlo. Cuando le preguntaron esto al Instituto de Gestión Electoral, que es el organismo de la Ciudad de Buenos Aires que hace las elecciones, dijo, la verdad que no lo calculamos. Ah, mirá vos, qué bien. Bueno, primer punto. Ahora, vuelvo a hablar del tema de voto electrónico, porque la parte de las autoridades locales se hace con la empresa MSA. La empresa MSA es la misma que utilizaron en el 2015, donde dio por ganador a Larreta. Dio por ganador porque la verdad que no se puede saber realmente lo que sucede adentro de esas computadoras. Y no lo digo yo, sino que lo dice la propia empresa MSA, que en el 2015, un par de días antes de las elecciones, reconoció que la habían hackeado. ¿Sí? La propia empresa, a ver si lo podemos ver. No, esa es la pericia. Bueno, y después se hizo una pericia de la Policía Metropolitana que dijo, como conclusión de las tareas realizadas, se constató que el 25 de junio pasado, en principio a partir de las 15 horas, el servidor de la firma bajo el dominio cavaoperaciones.com.ar, con la IP pública tanto, fue objeto de al menos 4 accesos indebidos a su sistema informático que ocasionaron daños diversos. Esto es una pericia de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la policía de Larreta y Macri, no nuestra. Y sigue esta pericia, que se logró identificar qué es lo que hizo la persona que entró y se metió, continuó navegando por las opciones y visualizando información de roles, permisos, autoridades de mesa, mesas, certificados, establecimiento, lista de conectividad, claves, subir certificados, personas con clave, siendo que todos estos registros son de vital importancia en el sistema, conteniendo información de acceso al sistema e información alojada o emitida por este. O sea, la empresa reconoció que la hackearon, hizo una denuncia y la pericia de la policía de la ciudad encontró que efectivamente fue hackeada. ¿Suspendieron las elecciones? No. No. Lo que hizo fue hacerla de vuelta. Acá está, efectivamente, la denuncia, si se llega a ver, el apoderado de la empresa, el grupo MSA, que el hecho concreto consiste en que terceras personas accedieron remotamente al sistema informático de la empresa, alterando su funcionamiento. Esta es la denuncia de la empresa. La empresa lo reconoció y la pericia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires lo reconoció en 2015. ¿Qué pasa ahora? Bueno, volvieron a hacer una licitación. La licitación fue hecha absolutamente a medida porque, por ejemplo, fue una licitación para hacer una boleta única electrónica. Eso es una marca.
Y hay una sola empresa que tiene registrado eso, que es la misma, MCA. Claro, es como si tuvieran que comprar viandas y dijeran que la vianda tiene que ser un Big Mac. Exacto. Es un buen El ejemplo. único que se lo podés comprar es a una sola empresa. Exactamente. Ahora, si ese Big Mac estuviera confirmado que está podrido o que te hace mal a la panza, bueno, en este caso está confirmado que esa empresa no es segura. Bueno, ¿quién ganó la licitación? La ganó la empresa MCA. Cuando la gana, el propio Código Electoral dice que tenían que hacer auditorías. Una auditoría, un sistema informático es algo muy complejo. Para que se den una idea, digo, son muchas líneas de código donde vos tenés que entrar, que probarlo, que atacarlo a ver si funciona. Bueno, no se hizo nada de eso. Simplemente se limitaron a mirar lo que la empresa les dio a dos universidades que contrató el gobierno de la ciudad, a la UBA y a la UTN. Aún así, los informes estos que fueron absolutamente deficientes y irregulares, dieron, y vamos a ver una parte del informe de la UBA, esto dijo la UBA, la empresa MCA, en conjunto con el IGE, el Instituto de Gestión Electoral, manifestó que el software recibido por la UBA no es el definitivo al momento de la realización del presente informe, ya que no se encuentran ni definidas ni aprobadas por autoridad competente las listas que competirán en las PASO, por lo tanto resulta necesario una posterior revisión al disponer de la versión definitiva del software. O sea, la UBA te dice acá que auditó un software que no es el que se va a usar este domingo. Con esa auditoría lo aprobaron. Y la auditoría dice, este no es el software que se va a utilizar el domingo. Es uno parecido. Sí o no, no sabemos. Porque en todo este tiempo le pueden haber agregado un montón de cosas al software de las máquinas. No, eso te iba a decir, que sea parecido no implica que una sola línea de código no pueda modificar todo y transformarlo en una trampa. Exactamente. Y la verdad que no lo sabemos. El único que sabe que hay ahí es la reta y es la empresa. Ari, en resumen, ¿tenemos alguna seguridad nosotros como ciudadanos porteños de la Ciudad de Buenos Aires que el lunes a la mañana o el domingo a la noche los datos que vamos a enterarnos, que vamos a recibir, sean fidedignos respecto a lo que pasó en los cuartos oscuros y a la voluntad de los porteños? En la boleta electrónica no. En la boleta electrónica no, pero no solo nosotros, sino que tampoco, y también es una responsable de toda esta situación, la jueza María Romilda Cervini. La jueza Cervini es la jueza electoral con jurisprudencia acá en la ciudad de Buenos Aires, que sabe todo esto, y no solo lo sabe porque es público, sino que la jueza Cervini le pidió al Consejo de la Magistratura que también hagan auditoría sobre estas máquinas ante un planteo de Mariano Recalde. Y el Consejo de la Magistratura el 25 de julio, o sea, hace más de 10 días, le mandó el resultado de la auditoría. ¿Qué dice, por ejemplo? Recalcando que no se recibió el código fuente ni la documentación relacionada con la seguridad. O sea, el Consejo de la Magistratura tuvo que hacer una auditoría sin poder ver el código fuente, que es cómo funciona este sistema informático. Y además no le dieron, desde la empresa, la documentación relacionada con seguridad. Tratar de hacer una auditoría de un software sin conocer el código fuente es como hacer la reseña de un libro sin abrirlo, solamente por la tapa. Sí, es como que un médico mire a una persona en una foto y le diga que diga su análisis de sangre. Claro. Imposible. Pero aparte, no solo dijo esto el Consejo de la Magistratura, acá hay otra parte del informe, le dijo, primero, la empresa le mandó, han sido realizadas con equipos P6 con software demo de las elecciones de la provincia de Salta. O sea, la empresa le mandó computadoras que usaron en unas elecciones iguales en Salta hace poquito, por lo tanto no es factible realizar las apreciaciones que podrían tener un efecto comprobable en la versión final a utilizarse en Cava. O sea, lo hicieron con computadora de Salta. Segundo, se probó instalar un pendrive en las máquinas que se van a usar este domingo. Sí. ¿No se pudo? Sí se pudo. ¿Cómo? Fue Si reconocido... es una impresora, me dijeron. Bueno. En una impresora uno no puede instalar un pendrive. Fue reconocido por la computadora sin ninguna alerta, lo cual podría permitir la instalación de software o hardware malicioso. No olvidar que el equipo se conectará a la red, en algunos casos, del anillo de fibra de la ciudad. O sea, le dice también que, ojo, que en las máquinas del domingo se puede conectar un pendrive. Pero además son máquinas que durante todo el día van a quedar a solas con cada votante. O sea, cualquiera puede llevar un pendrive en el bolsillo, enchufárselo a la computadora, nadie te va a ver porque vas a estar atrás de un biombo. Y si ese pendrive tiene alguna cuestión maliciosa, al conectarse a la red, podría llegar a generar un problema en todo el comicio. Por lo que dice la auditoría que tiene la jueza Cervini, que dice el Consejo de la Magistratura, sí. Me quedo muy tranquilo. Por último, lo anteriormente mencionado corresponde a apreciaciones parciales
al no ser posible una auditoría completa por la falta de los elementos esenciales a la hora de realizar el proceso. O sea, también el Consejo de la Magistratura, al igual que la UBA, le dice, ojo que nosotros no nos dieron la información total. Ahora, aún con el pedacito que nos dieron, ojo jueza, que estas computadoras son riesgosas. ¿Qué hizo la jueza? Nada. Lo único que se quejó fue por lo que les contamos ayer, de que Larreta iba a poner el centro de cómputos en el mismo lugar que su búnker. Ahora cambió el lugar del búnker. Ayer contaba Nico que pasó a Parque Norte, ¿no? Así es. Y finalmente, por ahora, el centro de cómputos va a estar en Costa Salguero. Ayer les mostrábamos, lo podemos ver de vuelta, el comunicado del Instituto de Gestión Electoral, ¿sí? Que dice que no solo se va a trasladar, sino que la jueza Servini, sabiendo todo esto, dijo: yo no cuento los votos de la Ciudad de Buenos Aires, que los cuente la justicia porteña, que no tiene ninguna experiencia en este tipo de cuestiones. Acá resaltábamos que se va a contar de manera autónoma entre los cargos nacionales y locales. La jueza Servini va a brindar asistencia al Tribunal Electoral de la Ciudad para el escrutinio definitivo, o sea, no sabemos cómo se van a contar, y que se van a trasladar a Parque Roca, decía el comunicado. Bueno, finalmente parece que no, que sigue todo en Costa Salguero. También podemos ver, por si les quedaba alguna duda, la contratación directa que hizo Horacio Rodríguez Larreta a Costa Salguero por 128 millones de mangos. ¿Sí? Acá está. El espacio para el centro de cómputos y la contratación por 128 millones de pesos de manera directa. Si te descuidas, es más lo que le paga Larreta a Costa Salguero por usarlo de centro de cómputos que lo de Costa Salguero le paga Larreta por usarlo 24/7. Sí. Sí, anda por ahí. Porque hay un tema ahí con el canon de la concesión, sí, que es bastante bajo. Sí. Por último, nosotros sabemos esto, ustedes saben esto. La gran pregunta es, ¿Lustó sabe esto? ¿Martín Lustó sabe esto? Sí, Martín Lustó lo sabe. Y no solo lo sabe, lo sabía también en 2015. Y yo una vez se lo pude preguntar. Yo me acuerdo de eso. Una vez le pude preguntar que si él sabía, como les mostramos recién, que las computadoras en 2015 habían sido hackeadas y el resultado fue muy cortito y fue toqueteada también la máquina entre la primera vuelta y la segunda y en el balotaje, etcétera, ¿qué pasó? Bueno, yo se lo pregunté a Martín Lustó hace un tiempo y me contestó esto, mirá. La elección del 2015 en la Ciudad de Buenos Aires y el voto electrónico particularmente, digamos, hubo muchísimas irregularidades, de hecho demostradas, hay cosas judiciales de que el voto fue hackeado y el sistema de MSA, que era la empresa que lo daba, fue hackeado y vos perdiste el balotaje por muy poquitos votos. ¿Qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires, primero, se denunció que vos podías alterar la boleta con el chip. De hecho, a mí me lo mostraron cuando no nos querían entregar máquinas. Cuando nos entregaron la máquina, vinieron hackers, con un teléfono modificaron el chip, con la tarjeta de votación se hacían pasar por el presidente de mesa y hasta podían duplicar votos. Sabiendo todo esto que vos efectivamente sabés, ¿por qué aceptaron un resultado de un sistema que no es seguro que haya sido ese el resultado real? Hay un momento de la instancia de una elección donde, independientemente de quién gane o quién pierda, hay cosas más importantes que están en juego. Información de último momento, acaba de conocerse la designación como embajador de los Estados Unidos de Martín Lustó. Bueno, efectivamente, más allá de lo que había votado la gente, había cosas más importantes en juego. Su embajada en Estados Unidos. Es esclarecedor ese orden de prioridades. Sí, o sea, la voluntad popular está por debajo de un cargo de embajador. Habría que preguntarle de vuelta a Martín Lustó porque el sistema es el mismo. El sistema es el mismo. Sí, yo le vuelvo a decir, perdón, Nico, una cosita, que vayan a votar, que insistamos con esto a ver si se logra cambiar y volver al sistema de papel en la Ciudad de Buenos Aires como corresponde, y que se fijen por lo menos si quedó impreso lo que ustedes quisieron votar en la boleta electrónica. Fíjense en eso, porque con suerte en el escrutinio definitivo se cuenta lo que quedó impreso y eso sí lo podés ver. Lo que queda en el chip y lo que queda en la máquina no vas a poder ver nada, pero bueno, este es el vademecum de desprolijidades e irregularidades que vamos a tener por ahora este domingo, solo para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, habiendo visto esto también toma otro cariz el apoyo de Larreta a Jorge Macri, ¿no? Porque ya no es solamente un apoyo político que pueda arrastrar votos ni demás, sino es poner todo este aparato al servicio de un candidato.
Claro. Básicamente, yo si fuera Jorge Macri hoy dormiría sin frazada. No sé si se entiende. Sí. ¿Te parece que volvamos al Gran Rex a ver cómo sigue el acto de cierre de campaña de Unión por la Patria acá en la ciudad de Buenos Aires? Está hablando el candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Para todos aquellos argentinos que nazcan en una cuna de madera, porque ahí está garantizada la movilidad social ascendente. Y eso es lo que hacemos desde el Estado, y eso es lo que miramos como la política. Nosotros no le tenemos miedo a ninguna de los desafíos. Hace mucho tiempo que vengo diciendo que la contradicción principal de la democracia argentina no es oficialismo versus oposición. Las consecuencias. Bien, estamos a 12 minutos de las 8 de la noche y sigue el acto del peronismo, de Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires, allí en el Teatro Gran Rex. Finalmente van a estar presentes la fórmula presidencial de Unión por la Patria, que conforman Sergio Massa y Agustín Rossi. Está hablando en realidad en este momento Agustín Rossi, después de él va a hablar Leandro Santoro y por último Sergio Massa. Bien, bueno, en un ratito los escucharemos. Ahora, ¿cómo viene este tramo para de acá al domingo? ¿Cómo lo estás viendo? Y se van a terminar de ir viendo los cierres de campaña en un contexto en el cual, como charlábamos antes, Ari, nadie está seguro de tener nada en el bolsillo. De hecho, hoy leía a la mañana el newsletter de Iván Jagroski, que dice, el único resultado sorprendente sería un triunfo del oficialismo a esta altura del partido. ¿Sí? Porque después, si gana Bullrich o si gana Larreta, hay explicaciones para las dos cosas. Si a Milei le va bien, sabemos por qué es, y si le va mal también tenemos la explicación a mano. La única, digamos, cosa que haría saltar realmente la banca sería que al oficialismo le vaya un poco mejor de lo que se prevé. Ahora, estaba pensando en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, es cierto, es un oficialismo con una gestión que ha dejado un montón de cosas sin resolver. También es un oficialismo que ha resuelto muchas cosas y que ha mantenido, por lo menos, algo importante, que es el laburo, en niveles no solo importantes, ha tenido crecimiento de laburo, ya hemos recuperado toda la fuente de trabajo que se habían perdido, por ejemplo, durante el gobierno de Macri. Lo que no se recuperó es el poder adquisitivo, que es lo que falta. Ahora, es una campaña donde la oposición está diciéndole a los laburantes que les va a reducir el sueldo. O sea, no está prometiendo tu sueldo te va a alcanzar para más, nosotros te vamos a dar una suma fija que no te está dando este gobierno, con nosotros vas a tener paritarias al doble. No prometen eso, que ahí nosotros podríamos decir, te están mintiendo. Sí, no hay una campaña como la de 2015. Claro, donde te mentían. Una campaña donde a los laburantes les dicen, te vamos a sacar derechos. Y el domingo va a haber laburantes que voten al que le dice que les va a sacar derechos y no voten al que les dice que va a intentar mejorárselo el salario. Digo, pensando en esto de ¿por qué sería raro que el gobierno gane? Yo creo que, a ver, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hay una cuestión que es que de las últimas casi 20 elecciones que se hicieron presidenciales en América Latina, la oposición ganó todas menos Paraguay. Bien. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la suba del valor de la energía, con la suba del valor de los alimentos, que obviamente además en la Argentina obedece una dinámica distinta, porque ya veníamos arrastrando una inflación muy alta, entonces otros países quizás tuvieron un salto y bajaron, nosotros tuvimos un salto y bajarlo cuesta muchísimo más. Después creo que hay otro factor que hace que hoy esto sea todavía más cuesta arriba para un oficialismo que, como decís vos, tiene cosas para mostrar, que es que durante 3 años y medio esas cosas que tenía para mostrar no las mostró. Digo, y ahí hubo un doble problema, un sector del oficialismo del que gobernaba que resignó la posibilidad de narrarse, algo que nosotros discutimos 1000 veces, que venimos discutiendo en vivo desde que sucedía en los primeros meses del mandato. No, y además, y una segunda mitad del oficialismo que se pasó tirando piedras, en vez de tratar de rescatar lo que sí se podía rescatar. Y es muy difícil entonces, a ver, para ponerlo de otra forma, si hoy puede ser parte del discurso de la oposición que este es el peor gobierno desde el regreso de la democracia, que es una manera de decir que el de Macri no lo fue, es una manera de blanquear el de Macri, es porque hubo de este lado quienes dijeron lo mismo o cosas muy parecidas. Y eso también, para mí, hoy en día resulta una piedra en la mochila, un peso extra en la campaña del oficialismo. No, y además,
no solo que no se relató bien, la parte que se eligió relatar se relató mal. ¿Sí? Porque hubo una insistencia muy grande en el gobierno de mostrar los datos macro que daban bien. Crecimiento, Argentina creció 2 años después de la pandemia seguidos, crecimiento de la industria, crecimiento del empleo, todo crecía, menos el salario real, que es lo que realmente millones de personas viven. Entonces, era un relato de una fiesta a la cual no estaban invitados. Hubo un error ahí, a mi entender, porque el relato de que la macro funcionando bien con la micro funcionando mal es el eterno relato de Chile, por eso Chile explotó hace unos años, ahora volvieron a derechizarse de vuelta, pero digo, era Chile anda bárbaro, los números generales dan bien y la gente se estaba cagando de hambre. Bueno, acá pasó que los números macro dan bien, y vos decís, bueno, sí, hay una gestión macro que da bien, pero el salario real sigue debajo de lo que lo dejó Cristina. El salario real. Sí, se recuperó apenas un poquito de lo que se cayó durante la pandemia y un poquito de lo que se había caído durante el gobierno de Macri. Pero sí está bastante abajo de lo que dejó Cristina. Hoy hacía cuentas Caro Berardi más temprano respecto de la suma fija. Que es un tema también, ¿hace cuánto hablamos? ¿1 año y pico? ¿No? De que ha dejado pasar el gobierno. Que la suma fija, está bien, hay una parte que la pagaría el Estado, los municipios, las provincias, y ahí algunas están complicadas. Pero una parte importante la pagarían las empresas. Muchas de las cuales no solo pueden pagar una suma fija, pueden pagar mucho más. Llega muy tarde ese tema. Y ahora, hoy daba el número Caro, para empatar el salario real que dejó Cristina, tendría que ser de 64.000 pesos la suma fija. Sí, no va a suceder. No creo que vaya a suceder. Un país unido por la radio.